Quiero desde este momento darle una cordial bienvenida a toda nuestra audiencia de Leyendo las Escrituras, ahí donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo. Le enviamos un abrazo, un saludo de parte de todos los que trabajamos en Leyendo las Escrituras, de parte de todos aquellos que están inscritos en la escuela de discípulos, y de parte de todos los pastores, amigos, líderes que participan conmigo y que me ayudan en esta labor de predicar la palabra. Antes de comenzar la clase, quiero anunciarles a cada uno de ustedes, hermanos, que tenemos una página web, una web page, donde usted puede encontrar mucha información. Para comenzar, usted puede encontrar todas las clases, todas las predicaciones, todos los podcasts o los audios que nosotros tenemos para que usted vaya enriqueciendo su vida con las lecciones que tenemos. Tenemos también materiales, tenemos enlaces que le pueden ayudar a usted a encontrar, a profundizar su estudio en la palabra de Dios. Usted va a poder ver ahí en la pantalla que allí está nuestra dirección, es www.leyendolasescrituras.com. Allí puede usted conocer un poco más de su servidor, el hermano Felipe. Puede encontrar mucha ayuda que le va a ayudar en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Ok, hermanos, entonces en esta tarde, en esta noche, vamos a predicar, vamos a enseñar un tema que le hemos titulado En presencia de un rey, en presencia de un rey. Daniel 1:4 dice, para estar en el palacio del rey. Ahora, vamos a hacer algo, vamos a ir a el texto y vamos a leer a Daniel capítulo 1, del 1 al 8. Espero que ustedes puedan ver ahí en su pantalla la escritura. Si no la ve, pues puede abrir su Biblia. Daniel capítulo 1, verso 1 al verso 8. Dice la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok, este es el texto bíblico. Vamos a regresar con él en unos instantes. Pero antes de eso, quisiera leerles a ustedes las palabras de un buen libro que les recomiendo. Se llama La idea central de la teología cristiana. El señor Edward Increase Bosworth se llama él. Y ahí le puse todos los datos de este libro. Es un predicador del siglo XVIII. Él dice en la introducción de su libro
La esencia de la religión en su forma más alta es una experiencia del alma con Dios, especialmente del alma en su relación con las almas de otros que a su vez buscan ir en pos del mismo Dios. La experiencia religiosa de un hombre o una mujer proporciona los hechos de esa experiencia religiosa, pero la teología se esfuerza por describir y comprender esos hechos. El propósito, hermanos, esta, de esta enseñanza, o mi intención en esta noche, es que en esta instancia, a que juntos comprendamos los hechos detrás de la experiencia religiosa de Daniel y de sus amigos, para que a su vez nosotros podamos entender nuestra pequeña parte o ración en el gran plan de Dios. En Daniel capítulo 1, verso 5 dice, y el rey les señaló ración. En otras palabras, les dio una parte de la comida de él. Pues esta ponencia tiene que ver, hermanos, con que nosotros encontremos también esa parte o ración que nos corresponde a nosotros en el gran plan de Dios para este mundo. Hemos titulado esta enseñanza en presencia de un rey porque al estudiar nosotros la vida de Daniel nos damos cuenta que toda la vida de Daniel fue prácticamente frente a un rey. Él venía de estar en la presencia del rey de Judá, Joacim. En el verso 1 lo acabamos de leer. Luego que son llevados cautivos a Babilonia, la palabra de Dios nos dice que estuvo en presencia del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Luego en el capítulo 5 de Daniel encontramos a Daniel frente al rey Balsasar. En el capítulo 6, verso 1, encontramos nuevamente a Daniel en presencia del rey Darío. Y en el capítulo 1 se nos dice que Daniel estuvo y fue partícipe de este reino hasta cuando llega el rey Ciro a ser rey de esa nación. Entonces, la vida de Daniel, al igual que la suya, es un constante servicio en presencia de un rey. Y por eso yo creo que esta enseñanza es muy posible y es mi oración que nos enseñe algo de nuestro servicio y de lo que corresponde a nuestra parte en el plan total y grande de Dios. En esta ponencia yo quiero contestar dos preguntas muy básicas. La primera, ¿qué fue lo que Daniel propuso en su corazón? Y esto es importante, hermanos, porque todos nosotros, y estoy más que seguro que todos ustedes, ya escucharon una multitud de sermones que tienen que ver con este tema, específicamente de la parte donde dice de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A usted le busca a la derecha, a la izquierda, por arriba, por abajo, por todos los ángulos que usted quiera. Este tema se ha hablado una infinidad de veces. Y cuando nosotros hemos escuchado un tema de la manera que este tema se ha escuchado o se ha hablado, pensamos de que todo lo que se tenía que decir de él ya terminó, o sea, ya no hay nada más que podamos encontrarle, pero usted se va a sorprender de algo en esta noche, que usted va a encontrar de que Dios todavía tiene la posibilidad de hablarnos a nuestros corazones. Entonces, la primera pregunta que yo quiero contestar en esta noche es que, ¿qué fue lo que Daniel propuso en su corazón? Y la segunda tiene que ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que verdaderamente hizo? Pero más importante, ¿por qué lo hizo? Quiero explicarles algo a ustedes, hermanos. El verso 8 de Daniel dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Cuando nosotros escuchamos enseñanzas que tienen que ver con esto, y lo vemos con los ojos gentiles,
con los ojos de una cultura diferente a la de Daniel. Para nosotros, el que él no se haya contaminado es de gran alarde y no le voy a quitar absolutamente nada a lo que Daniel hizo. Pero lo que yo quiero explicarles a ustedes, hermanos, es que lo que Daniel hizo en el verso 8 no es de extrañarse. Eso era lo que se esperaba que Daniel hiciera por el simple hecho de que era judío. Y en el judaísmo hay ciertas leyes que deben obedecerse, que deben seguirse, y más cuando se trata de las leyes alimenticias. En el mundo moderno, nosotros podemos identificar al pueblo judío en tres diferentes grupos. Están aquellos judíos que han nacido en Israel. Luego están aquellos que nacieron en las áreas de allá de Rusia, de Polonia, que esos son conocidos como los judíos ashkenazis. Ellos hablan un idioma que se llama el Yiddish. Yo les he platicado a ustedes que mi esposa es descendiente, nació en un hogar donde sus padres eran judíos sefardíes, Sephardic le llamamos nosotros. Entonces, pero los ashkenazis, ¿ok?, tienen una costumbre que ellos le llaman el kosher o el kosher. Y en esta costumbre o en esta práctica, ellos ingieren solamente comidas que se conforman a las regulaciones, o sea, el kashrut, leyes de dieta judía. Comidas que pueden consumirse de acuerdo al halakha o la ley judía, el kosher, que proviene, ya les dije, del idioma de los judíos, los judíos ashkenazis, el Yiddish, y que significa de acuerdo o apto, basado en la ley de Levíticos capítulo 11. Entonces, estos judíos que son ortodoxos, ellos tienen esa práctica del kosher, todo lo que ellos hacen, compran, y la manera como ellos separan sus comidas en sus hogares tiene que ver con esta ley judía kosher, que está basada en el libro 11 de Levíticos. En el libro 11 de Levíticos, usted va a ver las órdenes que se le dan a Moisés y Aarón en cuanto a qué clase de animales ellos debían de comer y aquellos que no podían comer. Unos eran impuros, otros eran limpios, e incluso hay animales que se nombran en este capítulo que dice la palabra de Dios que son abominables. Cuando usted busca la historia y trata de ver por qué algunos animales les fueron prohibidos al pueblo de Israel no consumir, usted no se da cuenta por qué razón, o sea, no se da una explicación. Pero cuando llegamos al versículo 43 de Levíticos, la palabra de Dios nos da una noción de por qué razón es que esta ley se le da al pueblo judío. Y dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, al nosotros ver y regresar al verso 8, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es porque Daniel estaba obedeciendo a la ley que se le había dado en Levíticos 11. Él estaba practicando, no en aquel entonces, pero lo que el día de hoy sería equivalente al kosher, o sea, a la observancia, regulación que tiene que ver con las leyes de dieta de los judíos. Cuando nosotros estudiamos esto, vemos que él no podía tomar ni del vino, de las carnes, de los mariscos e incluso de los insectos que eran comestibles. Por una sencilla razón, él se encontraba en una ley extraña, una ley pagana. Cuando usted estudia el reino de Dios y se da cuenta que el reino de Dios, el rey de ese reino es Dios, y usted quiere encontrar lo que es contrario a todo eso, lo primero que resalta en la mente de uno es el reino de Babilonia, que es todo lo que representa lo contrario al reino de Dios. Entonces, él entendía que estaba en una nación pagana, en aquel entonces era la más poderosa, y en esa nación se encuentra este chico que
parece que era muy jovencito. Algunos llegan a indicar que la edad de Daniel, cuando él llega a Babilonia, está entre los 14 años y solamente le era permitido a uno de estos chicos estar en la presencia del rey hasta la edad de los 17 años. Si usted hace la suma, 14 más los 3 años que dice la palabra de Dios allí, que tuvieron que estudiar, que tuvieron que prepararse, es más o menos justamente la edad en la cual estos chicos podían presentarse delante de la presencia de un rey. Entonces, lo que yo quiero llegar a enfatizarles, hermanos, es que Daniel, ¿ok? Entendiendo quién es él, lo que él está haciendo es está practicando lo que él estaba acostumbrado a hacer. Él no estaba practicando algo que era por primera vez se estaba llevando a cabo. Cuando nosotros lo leemos como gentiles que somos, decimos si Daniel propuso en su corazón no contaminarse, nosotros lo elevamos a un grado pues alto. ¡Wow! ¡Qué lindo! No se contaminó, pero eso en sí era una práctica de un judío, que un judío ortodoxo hasta el día de hoy la practica. ¿Por qué? Porque es parte de su religión y es parte de su obediencia a la ley levítica. Quiero recordarles a ustedes, hermanos, que cuando un judío, específicamente en estos tiempos, obedecía lo que decía la ley, era equivalente a escuchar y obedecer la voz de Dios. Y es lo mismo el día de hoy. Exactamente, es lo mismo cuando nosotros leemos su palabra, estamos escuchando y estamos obedeciendo la voz de Dios. Entonces, Daniel, esto es lo que quiero, a lo que quiero llegar, hermano, para que nosotros entendamos qué verdaderamente fue lo que hizo Daniel. Daniel hizo, ¿qué hizo? No contaminarse. Él estaba practicando la ley ética y moral de un Dios ético y moral. Él estaba obedeciendo la ley de Dios y lo hacía porque, no porque al comer uno de estos animales iba a ser eliminado de en medio del pueblo de Dios, sino que lo hacía porque en ese momento que él comía un animal inmundo, ¿ok? Él perdía esa participación en la oración y el culto a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Levíticos que el que se contaminara con uno de estos animales era inmundo hasta la noche. Entonces ya después de la noche pasaba ese periodo de purificación. Al día siguiente, entonces podía nuevamente regresar a la práctica de la oración y al culto a Dios hasta que había sido purificado y había pasado por el ritualismo de los judíos de ser purificados. Entonces, hermanos, aquí nosotros comenzamos a entender qué es lo que está ocurriendo en el verso 8 y qué es lo que Daniel acaba de hacer. Y en respuesta a la pregunta que yo hacía al principio, ¿qué fue lo que Daniel propuso? Daniel lo que estaba haciendo estaba practicando la ética y moral que se le había enseñado desde chico. Esto que Daniel hizo no era raro, no era diferente. Él ya lo había hecho desde que había nacido y ahora se encuentra en una tierra extraña. Y se le está cambiando el nombre, se le está poniendo comida enfrente a él que no se le era permitido comer y lo que él dice es proponerse en su corazón no contaminarse. Ahora, cuando usted lee este texto y cuando usted escucha las palabras que yo le estoy explicando, sin entender la segunda parte, sin comprender la segunda parte, entonces la manera como nosotros vemos esto es que lo que Daniel hizo simplemente fue una cosa más. En otras palabras, fue simplemente la obediencia a un ritual. Eso es lo que Daniel estaba haciendo. Pero no es así. Y entonces eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes. Yo no pretendo, hermanos, decirle a ustedes lo que estaba en la mente de Daniel, ni mucho menos decirles que sé y entiendo lo que había en el corazón de Daniel. Pero les voy a hacer una presentación de la segunda parte de esta enseñanza para mostrarles a ustedes que a través
de ciertos detalles y de poder observar este texto, podemos aprender grandes cosas. Y estas grandes cosas son las que yo les quiero presentar para que al final de esta enseñanza usted pueda aprender algo que tiene que ver con usted y de lo que Dios quiere hacer con usted. Entonces, hermanos, hemos dicho que lo que Daniel había hecho es practicar la ley, la ética y la moral que se le había enseñado. No había comido estos alimentos porque no le era permitido en Levíticos 11. Además de eso, estos alimentos que le estaban siendo presentados a él en la cultura babilónica de los caldeos, ellos dedicaban parte de estos alimentos en oblación a sus ídolos. Por ejemplo, si usted ve en el capítulo 5 de Daniel, usted va a encontrar al rey Belsasar, dice el verso 4, bebiendo vino y alabando a sus dioses. En otras palabras, que esta comida que Daniel iba a recibir no solamente no le era permitida, no le era permitido por cuestiones de las leyes levíticas, sino que también no las iba a ingerir él, porque ya habían sido ofrecidas en oblación a los dioses paganos. Y comerse esos alimentos significaba de que él también estaba idolatrando a esos dioses. Entonces, todas estas cosas son las que rodean el contorno de lo que el verso 8 nos está tratando de cómo se llama, de enseñar. Pero más allá que este versículo, yo tengo esa enigma. O sea, cuando yo observaba este texto, me venía la segunda pregunta. Entonces, si esa es la razón, que eso es lo que hizo Daniel, simplemente practicar un rito que se le había enseñado en Levíticos 11, entonces, ¿habrá algo más que eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué razón hizo Daniel esto? Entonces, hermanos, venimos y yo quisiera que allí en sus Biblias ustedes comenzaran a observar algo muy importante. En el verso 3 del capítulo 1, en la segunda parte, y yo quisiera leerles a ustedes todo el texto. Y dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Es que ya que nosotros vimos lo que hizo Daniel, tratar de entender la profundidad del acto de proponerse en su corazón no contaminarse. En otras palabras, lo que yo quiero que ustedes vean es que lo que hizo Daniel no fue simplemente un acto de una simple obediencia a un ritual que él tenía mucho tiempo de haber practicado, sino que ahora encontramos en este texto que dice que el rey había ordenado traer de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, hermanos, cuando nosotros hablamos de linaje, no estamos hablando de una simple genealogía. Más que una genealogía, es la línea de antepasados y descendientes de una persona, especialmente si es noble. Hermanos, si yo les comienzo, mi esposa y yo muchas veces nos metemos a un programa que se llama Ancestry, o sea, buscando con qué personas estamos conectadas en nuestra historia. Y cuando nosotros hablamos de nuestra genealogía, pues estamos hablando simplemente de la genealogía de Felipe Munguía. Pero cuando estamos hablando, hermano, de un linaje, estamos hablando de una línea histórica de donde una persona proviene, pero no solamente como persona, sino que como noble, como príncipe, como parte de un grupo de realeza. Entonces, lo primero que nosotros encontramos aquí, manos, para entender por qué razón Daniel propone en su corazón no contaminarse, es que Daniel sabía de dónde venía. Él
a través de su linaje, tenía una conexión con su historia personal. Sabía quién era él. Y aquí, hermanos, yo quiero que comencemos cada uno de nosotros a hacernos esta pregunta. ¿Sabes tú quién eres? ¿Sabes a qué estás conectado como hijo de Dios? O sea, ¿tomas en serio verdaderamente el hecho de que eres un creyente, de que estás conectado con la palabra de Dios, de que estás conectado con Dios? Daniel sabía su linaje, lo conocía muy bien, y eso hacía que Daniel tuviera una conexión con su historia, con su pasado, de donde él venía. Aquí en esta audiencia tenemos una infinidad de nacionalidades. Incluso en este momento tenemos a muchas personas que se están conectando de diferentes países, de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica, de los Estados Unidos, de Canadá, de muchas partes. La pregunta es, ¿con qué te conectas tú cuando se trata de tu persona? Daniel se conectaba a su pasado a través del hecho de que él era una persona importante. Era una persona que tenía valor, que se valorizaba a sí mismo por saber de dónde venía. Daniel no era un cualquiera, como usted no es ningún cualquiera. Usted puede ser pequeñito, puede ser alto, gordito, de qué color, qué importa qué color sea. Pero usted, delante de los ojos de Dios, tiene un valor. Tiene un gran valor. Y usted fue salvo con un propósito determinado para ser parte del plan grandioso de Dios en el mundo. Y eso es importante, que usted sepa esa conexión de su vida. Sin importar, hermano, que usted no tenga un título, sin importar que no sea un gran siervo como ahora se les pinta a los hombrecitos, grandes siervos. No, hermano, usted ha sido salvo porque tiene una conexión, un linaje, tiene una importancia dentro de la obra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué más dice? En el verso 6 encontramos tres aspectos que también son bastante importantes. Y le voy a leer el verso 6. Dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Al principio les dije a ustedes, hermanos, y leímos que la experiencia religiosa es el alma en busca de Dios, pero en particular cuando esta alma anda en busca de ese Dios en conexión con otras personas. Lo que Daniel había experimentado y lo que Daniel nos muestra que experimentó en el verso 8 fue una experiencia religiosa en conexión con sus amigos que también andaban en busca de ese Dios. Y todo lo que sucede después de acá son los hechos de esa experiencia religiosa que habían tenido. Y esto es importante que usted lo entienda, hermanos, porque aquí es donde usted comienza a separar lo que sale de su boca y lo que usted verdaderamente es. En la iglesia moderna, hermanos, hay mucha gente llenando las iglesias que lo único que hacen es ir a la iglesia por cumplir. Van a la iglesia porque si no se sienten mal, si se sienten acusados, o por miedo porque hay mucha maldad en el mundo y lo que quieren hacer es ir a la iglesia, llevar una Biblia, regresar a sus casas y olvidarse de todo lo que hicieron en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hacen como que son robots, como que es simplemente el hecho de cumplir un ritual. Yo quiero decirles en esta tarde, hermanos, de que esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú sepas cuál es la porción de la mesa del rey que te corresponde a ti. Yo quiero hacerles notar a ustedes que aquí dice en la palabra de Dios que entre los que estaban escogidos era Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y luego dice algo muy importante, que eran de los hijos de Judá. Aquí nosotros podemos ver tres conexiones que también eran importantes en la vida de Daniel y de sus amigos, que hicieron que ellos propusieran en su corazón no contaminarse.
Primeramente, pensar en Judá, hermanos, es pensar en la tribu de las tribus, pues. Pensar en Judá no era lo mismo que pensar en Benjamín o en alguna otra de las tribus. No, pensar en Judá era pensar en la monarquía, era pensar en el rey David y en Salomón. Cuando nosotros vemos esta conexión con Daniel, podemos ver, hermanos, que Daniel entendía que ser miembro de la tribu de Judá le conectaba con la historia de sus antepasados. Si usted supiera que usted tiene una conexión con el rey de la nación donde usted nació, o con un rey en España, o con un rey en cualquier parte del mundo, usted se sentiría orgulloso de saber que está conectado con esos reyes. Daniel sabía, y estos chicos que estaban con él sabían que tenían una conexión histórica con sus antepasados. Ellos sabían que eran importantes, no solamente porque venían de un linaje, sino que porque sabían que dentro de su tribu, donde ellos habían nacido, existió la monarquía, que era David y Salomón. Pero también, hermanos, y esto es muy importante, y quiero que me entiendan, hermanos, que cuando nosotros estamos estudiando el libro de Daniel, estamos viendo el momento más deplorable de la nación de Israel. A través de la historia de Daniel, usted se va a dar cuenta que en 3 diferentes ocasiones, Nabucodonosor regresa a Jerusalén y se lleva a un grupo más grande y después a otro grupo más grande cautivos hacia Babilonia. Destruye y quema el templo. Daniel y sus amigos se dan cuenta, saben que todos los reyes se han corrompido, que todos los profetas se han corrompido, que todos los sacerdotes y todos los levitas e incluso el pueblo entero se ha corrompido. Usted encuentra en el libro de Zacarías que ellos mismos dicen dónde están las visiones y dónde están las profecías que teníamos antes. Dios ha callado, Dios ha dejado de hablar. Y eso me habla, hermanos, de que Daniel y sus amigos también tenían otra conexión. Era la conexión de sus fracasos. Hermanos, tenemos que entender una cosa, que cada uno de nosotros, aunque somos cristianos, vamos a la iglesia, tenemos una vida en la que se han presentado situaciones que quizás hemos creído que jamás nunca vamos a poner un pie dentro de la iglesia por nuestros fracasos, por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, por la manera como vivimos. Pero quiero decirles algo, hermanos, que todos estos fracasos, que Daniel entendía, que Ananías, Misael y Azarías entendía que habían ocurrido, no eran un obstáculo para dejar de pensar de que Dios tenía un plan en sus vidas. ¿Por qué razón? Por la tercera razón. Pensar que uno venía de la tribu de Judá era conectarse con la historia de Dios. Habían profecías que decían que de Judá vendría el Mesías. Yo quiero que ustedes vean aquí la gran conexión, hermanos. La gran conexión. De nada sirve si soy de un gran linaje, hermano. De nada sirve si yo pienso en que vengo de un rey. De nada sirve que yo me ponga y me siente a llorar por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida si no entiendo de que Dios me salvó. Porque soy parte de la historia de Dios. Porque tenía que haber llegado a conocer al Mesías, y ahora que soy conocido por el Mesías, ahora puedo proclamar a los 4 vientos de que soy creyente. Y cuando voy a la iglesia no voy simplemente porque le tengo temor a esta cultura y a esta generación mala. Cuando voy a la iglesia no simplemente voy porque va a llegar el gran profeta o porque no me voy a sentir mal. No, voy porque soy parte y porque la porción del Rey de Reyes, del que está en el cielo, en el que estoy yo, en la presencia misma de ese Rey, ese Dios, se ha dignado de enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que me salve. Esa es la conexión.
Regresando al libro de Daniel, hermanos, entonces ahora nosotros podemos comenzar a entender algo, algo bien simple, hermanos, que verdaderamente lo que ocurre en el verso 8 de Daniel, de parte de Daniel y de sus amigos, no fue simplemente la obediencia a un ritual de algo que ellos habían practicado toda su vida. Ahora se encontraban en una tierra donde todo era el paganismo. Ahora se encontraban en que eran obligados, sus nombres habían sido cambiados a deidades paganas y se les pone enfrente a ellos una comida que no se les es permitido comer. Ellos no tenían temor, no tenían miedo. Ellos estaban dispuestos a no contaminarse porque sabían que sus vidas eran una pequeña parte del gran plan de la soberanía de Dios y de lo que Él estaba a punto de hacer. Quisiera hacer una aplicación breve acerca de todo esto que nosotros acabamos de ver. Nuestra experiencia religiosa. Dijimos al principio que la religión es una experiencia de búsqueda del alma con su Dios en relación a otras personas. Mientras nosotros caminamos como cristianos y vamos en este camino, hermanos, nosotros somos empleados, somos profesionales, somos intelectuales, algunos amas de casa, algunos son albañiles, carpinteros, quizás son barrenderos, algunos otros son motoristas, otros quizás son taxistas, secretarias, empresarios, contadores, obreros. Y todo esto mientras profesamos ser cristianos, creyentes de un Dios bíblico. Lo hacemos con otros en nuestras respectivas iglesias y congregaciones. En otras palabras, que nosotros somos cristianos, pero al mismo tiempo somos seres comunes y corrientes. Su servidor es un empresario. Aquí hay personas que son artesanos. Aquí en este grupo hay personas que trabajan con computadoras, que tienen que ir, venir y bregar y estar con todo aquel paganismo. Y mientras hacemos todo eso, tenemos que tener conciencia que todavía somos sirvientes en la presencia de un rey. Que nosotros, a pesar de lo que seamos, a pesar de la manera como nos ganamos nuestra vida, no dejamos de tener una parte importante dentro de este plan maravilloso y grande de Dios. No significa nada, hermano, si lo que hacemos es por obediencia a un ritual. Eso es lo que les digo, hermano. Ir a la iglesia simplemente por ir, simplemente porque tengo miedo que el pastor me regañe, simplemente porque es malo no ir. No, eso no es lo que deberíamos de hacer. Si lo que hacemos es por cuestiones de culpa, porque no quiero sentirme culpable durante la semana, porque no me van a dejar servir si no voy. No, eso no sirve de nada, hermano. Si lo que hacemos pues por miedo al futuro y a la maldad que hay en el mundo, si esa es la razón por la que soy cristiano, hermano, entonces no hemos entendido verdaderamente que estamos en la presencia de un rey. Dice el verso 5 de Daniel, y le señaló ración para cada día. Daniel demostró fidelidad y demostró obediencia. Y el verso 8 dice, y propuso en su corazón no contaminarse. Pero decidieron esto, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, con un entendimiento profundo de su posición y parte en el esquema del plan de Dios para su pueblo y que la vida les había otorgado. Deja de llorar. Deja de
de pedirle o preguntarle a Dios, ¿por qué me hiciste como soy? ¿Por qué me hiciste nacer aquí? ¿Por qué yo no nací allá? ¿Por qué no viví en los tiempos cuando tú viví? Deja de pedirle al Señor esas cosas y comienza a pensar que la posición donde tú estás en este momento es la parte en el esquema de un plan grande de Dios para este mundo y esta generación que se pierde. Esa es la posición que la vida te ha otorgado para que le sirvas a Dios y para que seas efectivo en ese lugar donde Dios te ha puesto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermanos, por ejemplo, si usted lee en el capítulo 11 de Hebreos, usted se va a dar cuenta que allí está la gran constelación de personas que triunfaron en la fe. Usted se va a dar cuenta que allí encuentra a todos aquellos que dice el texto, tuvieron un testimonio delante del Señor. Usted se va a dar cuenta que encuentra allí a Abel, encuentra usted a Enoc. Dice que caminó Enoc en medio de una generación, una de las generaciones peores que ha existido en la historia, pero que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Encontramos a Noé, que dice la palabra de Dios que por su obediencia o porque se encontró ser justo, condenó a toda una generación y todo mundo excepto su familia sobrevivió. Los demás fueron destruidos, incluyendo a todos los animales. Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, se viene a dar cuenta que encuentra, por ejemplo, a Abraham, encuentra a su esposa Sara, después encuentra a Jacob, encuentra a Moisés. Y mientras usted está leyendo todos estos textos y estudia la vida de Daniel, usted quiere encontrar el nombre de Daniel, pero el nombre de Daniel no aparece en ninguna parte. Luego más abajo sale una ramera, Rahab. Y usted dice, pero ¿cómo es que una ramera sale en la historia de los que tuvieron testimonio delante de Dios por haber tenido fe en Él? Y luego el escritor sagrado y dice, ¿y qué digo más? Y como que uno dice, di más, dinos más. Menciona a Daniel. El tiempo me faltaría, dice. Y luego comienza a mostrar otra lista de personas. Y allí ya estamos en el verso 32. Cuando llegamos al verso 33, usted lee esto, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Y se da cuenta que aunque no aparece el nombre de Daniel, aparece lo que Daniel y sus amigos lograron porque entendieron que tenían parte en el plan grande de Dios para este mundo. Primera de Pedro 2:9 al verso 10 dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Me escuchó, iglesia? Usted y yo somos linaje escogido. Tenemos una conexión con Dios. Tenemos un historial. Tenemos algo que nos hace importantes. Somos linaje escogido. No solamente linaje escogido, sino que real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Y sin importar que usted sea barrendero, sin importar que sea secretaria, sin importar qué es lo que haga en su vida, usted ha sido escogido para que haga algo. Usted entra en el plan. Usted tiene una porción dada por ese rey que le sirve.
adquiridos para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si no me entiende de esta manera, se lo voy a poner como Pedro lo puso. Pedro, para que usted lo entienda, se va y visita nuestro pasado. Y dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Usted ve la conexión? ¿Usted ve la importancia de que usted entienda que ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia, tener una Biblia, cantar coritos y hablar como cristianos? No. Nosotros tenemos una parte, aunque muy pequeña, pero es importante en el plan grandioso de Dios. Allí donde usted está, dice el texto, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Visita el pasado para presentarnos a donde nosotros en este momento estamos. Nuestra vida pudo haber sido una vida llena de fracasos, pudo haber sido una vida llena de pecados, pero Dios te ha perdonado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Deja de vivir en el pasado, entiende quién eres en este momento y vas a entender que en el camino de Dios, que en este caminar tienes un destino seguro, si entiendes que todos los días sirves en la presencia de un rey. El pasado, el presente y el futuro. El futuro, destino y la parte pequeña o porción de la ración del rey es para esos que no son hacedores de una ley bíblica por ir en busca de una experiencia religiosa vacía y sin fruto. La fidelidad y obediencia a Dios es por causa de entender profundamente tu parte en el gran plan de Dios. Es aquella que hizo que Daniel propusiera en su corazón no contaminarse y que hizo que al final de sus días y cuando se escribió la historia de su vida, dijera que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cuando tú mueras y se escriba tu libro que diga y hable de lo que has logrado en el reino de Dios, ¿qué es lo que se va a escribir? Hermanos, concluyo y les digo a ustedes, hermanos, unas palabras. Yo soy empresario y me reúno con mucha gente importante en la comunidad. Muchas veces para hablar de negocios, muchas veces para hablar cuestiones importantes que tenemos que tratar en nuestros respectivos negocios. Y yo me reúno con diferentes clases de personas. Y cuando vamos a comer para hablar, yo siempre oro. Oro por mis alimentos y oro por la persona que tengo en medio, que tengo al frente, sin importar si esa persona es judía, atea o lo que sea. Yo siempre oro. Porque yo no soy empresario primero. Yo soy un siervo, soy una persona que sirve delante del rey. Eso es lo que viene primero. Lo que viene segundo es que soy una persona que tiene familia, que está casado. Esa es la segunda. Y lo tercero es mi profesión. Lo primero es el hecho de que soy una persona que sirve a un rey. Cuando usted entienda eso, entonces su vida va a cambiar totalmente. Totalmente. Recientemente tuvimos elecciones aquí en los Estados Unidos y el vicepresidente de la presidencia, el señor Pence, cuando fue propuesto para ser el vicepresidente, él dijo, soy nacido de nuevo, soy esposo y soy político, en esa orden. Lo que él estaba tratando de decir es que antes que cualquier otra cosa, él es un hijo de Dios creyente en el Dios de la Biblia. ¿Qué eres tú?
y cómo entras al plan y cómo recibes esa porción que te brinda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, en esta preciosa tarde, Señor celestial, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu mensaje. Señor, permite que esta palabra no caiga en oídos sordos. Ahí donde nosotros nos encontramos, sin importar si somos pobres, si somos ricos, o si no tenemos para comer en esta noche. Que podemos llegar a entender, Padre, que si tú nos salvaste, si tú nos diste la dicha de conocer a tu Hijo, lo hiciste con el propósito de que entendamos que tenemos parte en ese gran plan que tú tienes para este mundo, para esta generación que se pierde. Ayúdanos, Señor, a que tengamos ese valor en nuestras personas de entender que somos y que estamos en la presencia misma del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay alguien en esta tarde que me escucha, que quizás no conozca al Señor Jesucristo, esta es la oportunidad que tú tienes para abrir tu corazón a Jesucristo. Si no lo conoces, solamente abre tus labios y dile: Señor, entra en mi vida, cámbiame. Ayúdame, Señor, a vivir de tal manera que yo pueda, Señor, entender esa pequeña parte que me toca en medio, Señor, de ese gran plan que tú tienes para este mundo. Ayúdame a vivir de esa manera y ayúdame a serte fiel y ayúdame, Señor, a que lo que yo haga no sea simplemente por temor al castigo, sino que sea, Padre, porque entiendo esa conexión contigo, con tu palabra, con tus planes, con el futuro, con tu iglesia, con tu obra. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo entre a mi vida y me convierta totalmente, Señor, de esta vida insípida que vivo hasta el día de hoy. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Si usted quiere más información de nuestro ministerio, visítenos a www.leyendolasescrituras.com. Por esta instancia, hermanos, hemos concluido con esta ponencia del día de hoy. Enseguida les envío la grabación en caso de que usted la quiera revisar. Que Dios les bendiga a todos ustedes.